defiende el amor que sale en el... Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Alégrate. Yo soy Meche Covarrubias y me da muchísimo gusto saludarles a través de esta señal maravillosa, que es un regalo del cielo, que es María Visión. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión, Alégrate tiene un programa especial porque nos sumamos a esta Semana de la Biblia. Y en concreto, platicaremos de un evangelio, pero no les adelanto mucho. Mejor presento a Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Meche, muy bien, encantada, feliz de poder entrar hasta tu hogar y sobre todo hasta tu corazón por esta ventana bellísima que es María Visión. Es una verdadera bendición desde el cielo. Por eso juntos la sostenemos, la promovemos y además oramos porque este medio católico, que es una verdadera bendición, siga adelante y cuente con nosotros. Para ello es todo un milagro. Y el día de hoy, dentro de la Semana de la Biblia, Meche y yo estamos encantadas de poder compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas. Lucas Evangelista tiene sorprendentes cosas para todas nosotras. Es el Evangelio de la Misericordia, es un evangelio en donde encuentras a un Jesús tierno, sumamente tierno, además de manera especial con la mujer. Al mismo tiempo que habla de amar al pecador, de ir por ese que sufre, que está lejos, que está en la periferia, al mismo tiempo exige la vida de santidad. Es precioso el Evangelio de San Lucas. Hoy lo vamos a conocer un poquito más profundamente. Quédate con nosotros. Este Evangelio de la Misericordia te va a invitar a ti a dos cosas. Por un lado, a pedir perdón y no cansarte de pedir perdón, porque Dios te perdona y te ama. Es un Dios misericordioso y sin importar lo que has hecho, puede hacerte de nuevo. Y por otro lado, a que perdones, porque es condición para entrar al cielo el que perdonemos a quien más daño nos hizo. Jesús insistirá, Lucas, evangelista, nos pide amar, no al que es fácil amar, amar al enemigo. Yo sé que hablar del Evangelio de Jesús es hablar de un criterio totalmente diferente a los criterios del mundo. Pero vamos a enamorarnos de Cristo, que con Cristo en el corazón podemos todo lo que Él nos pida. Quédate con nosotros, vamos a promover también tus llamadas, aprendamos del Evangelio de San Lucas, pero también llámanos, participa y llévate un CD que te va a ayudar mucho hoy. Y es Cómo caminar del sufrimiento a la paz. Así es un material extraordinario, de verdad. Yo creo que todos en algún momento de la vida necesitamos escuchar estas palabras que nos hacen realmente darnos cuenta de lo importante que es pues estos momentos de serenidad y sobre todo cómo encontrar esta paz. Así que bueno, pues llámenos, ya saben que lo pueden hacer, se pueden anotar por este regalo de distintas formas, es a través del correo electrónico, a través del teléfono, y si ustedes marcan el 01900, saben que un porcentaje del cargo que se hace a su recibo telefónico se destina justamente para el sostenimiento de esta bendita señal. También a través de Twitter, que estarán apareciendo aquí en pantalla, pero se los digo rápidamente, @LupitaVenegasDC y @Mercedes_CD, a través también de la página de Facebook, Lupita Venegas Oficial. Bueno, ahí son todos los medios en los que podemos estar en contacto y nos va a encantar escuchar sus comentarios, escuchar sus sugerencias también, y bueno, pues que alguien de ustedes se lleve este material extraordinario. Pero bueno, Lupita, sabemos que todo el mes de septiembre está dedicado a la Biblia. Así es. Y me encanta que ya de hace algunos años María Visión hace una programación especial. Me acuerdo en una ocasión nos tocó a cada programa, todos, desde en la mañana hasta en la noche, todos teníamos un libro específico del cual hablar, y bueno, así nos ha ido tocando. Y en esta ocasión es pues entrar justamente en este Evangelio de San Lucas, un evangelio bellísimo, como tú lo mencionabas, con anuncios increíbles y también episodios exclusivos, ¿verdad? Claro, de San Lucas. Que solo tienen, por ejemplo, vamos a decirlos un poquito más adelante, la parábola del hijo pródigo, aparece magistralmente en el Evangelio de San Lucas. Es un regalo que Él nos hace. Pero vamos a explicar por qué. ¿Por qué habla tanto de María? ¿Por qué ama tanto a la mujer? ¿Qué pasa con Lucas? ¿Por qué lo representamos como un toro? También. ¿Te acuerdas que los evangelistas en la iconografía son representados con alguna figura? Mateo es el hombre, Juan es el águila, Marcos es el león y Lucas es el toro. Vamos a investigar un poquito eso porque y darnos cuenta de quién era Lucas, cómo escribió. Era muy culto, Meche, era médico, hablaba perfecto griego y escribe en griego. No era de origen judío como otros, sino que él venía del mundo pagano. Y por eso la predicación de Lucas va mucho a esos
cristianos nuevos que habían salido del mundo pagano, pero en su época ya andaban, mira, enrutinados, coqueteando con el mundo, ya se les había pasado este anhelo de ver a Cristo en su segunda venida, y como que entraron en una rutina y empezaron a acomodarse, pedacitos de evangelio y pedacitos de comodidad, mucho apego a las riquezas materiales y a los bienes materiales y poco apego a las cosas de Dios. Entonces, Lucas, preocupado por esta realidad que a él le tocaba vivir y enfrentar todos los días, empieza a escribir para ellos. Es un evangelio que se habla que se escribió entre 70 y 80 años después del nacimiento de Cristo, es decir, unos 50 años después de la muerte de Cristo. Y Lucas escribe no solo el evangelio, sino también los hechos de los apóstoles. Ya después son divididos estos dos libros, primero se presentan juntos. Él no convivió con Cristo directamente. ¿Y cómo es que conoce tanto de él? Pues bueno, Lucas, que predicaba junto con Pablo y que le aprendió tanto a Pablo, tuvo oportunidad muy seguramente de entrevistar a la Virgen María, a la Madre de Jesús. Y por eso él habla con tanta dulzura y tanta ternura y con tanto detalle, como no lo hacen otros evangelistas, de Jesús. De hecho, en los otros evangelios se presenta el término Señor, ya para el final del evangelio, y Lucas desde el principio, desde el nacimiento de Jesús, habla de él como Señor de señores, Rey de reyes, ¿no? Así es, y bueno, pues como la mayoría, como todos los evangelios empiezan, ¿no? Con pues el origen, ¿no? Pero me encanta que aquí justo San Lucas pues habla mucho también con mucha precisión de Juan el Bautista, ¿no? De pues cómo es este anuncio a Zacarías, cómo Zacarías pierde el habla, ¿no? Y te va metiendo, ¿no? En esta historia de la salvación que es bellísima, pero a través de la venida de Juan el Bautista. Claro que sí, él se va hasta atrás y aparte es bellísimo porque él nos narra cosas de María que no nos narran los otros evangelios. Lucas es un enamorado de esta actitud de Cristo en favor de la mujer, en favor de la dignificación de la mujer, en tiempos en que ella en verdad era relegada, a veces como ayudante segundo término, como atrás del marido, ¿verdad? Cristo viene y la dignifica a la mujer. Esto es muy importante que lo sepamos. Algunos critican por falta de conocimiento que dentro de la fe se quita la dignidad a la mujer, lo cual no es verdad. Cristo da esta dignidad tan alta a la mujer. Y vamos entrando un poquito a estos pasajes que Lucas nos narra. Yo creo que algo que hay que rescatar de él muy fuertemente es, te llama al amor de misericordia. Y por eso él presenta la parábola del hijo pródigo, que hemos conocido así, pero también puede ser conocida y reconocida como la parábola del Padre misericordioso. Y vamos a este pasaje, Meche, que me encantaría compartir, Lucas 15, que en verdad es algo único que nos presenta Lucas, esta relación con un Dios que es un Padre de amor. Así es Lucas 15, del 11 al 32, y bueno, comienza así. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con los brazos abiertos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a sus criados,
Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Palabra de Dios. del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de evangelio! ¡Qué belleza de presentación nos hace Lucas de un Dios que es Padre! Recuerda que los judíos tenían esta visión de un Dios poderoso, castigador, que con su furia y su cólera nos reprendía y demás. ¿Cómo fue evolucionando el conocimiento de Dios hasta llegar a un Cristo que nos revela a un Padre de misericordia? Cómo me encanta escuchar cuando dice, el Padre al verlo sintió compasión y corrió a su encuentro. ¿Te puedes imaginar el Padre todos los días viendo por la ventana con aquella ilusión de un día ver aparecer a su Hijo que ha partido? Así nos presenta Lucas a Dios Padre. Es Jesús quien cuenta esta parábola y quien nos dice, esta es la forma de relacionarnos con Dios. Por eso le llamamos también el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de la ternura, ¿verdad? Fíjate que a mí me impacta y me encanta este Evangelio, pero hay un tema que a mí siempre me ha hecho mucho ruido y es el tema de la libertad humana. Y aquí lo vemos impresionante, Clarísimo. ¿no? Lo vemos clarísimo cómo Dios respeta esa libertad humana. Sabe muchas veces que la vamos a regar, ¿no? Pero nos da esa libertad, así como lo hace este padre sabiendo que el hijo, pues quizá iba, ¿no?, a despilfarrar todo, pero finalmente espera, ¿no?, ese encuentro, ese regreso. Y es hermosísimo ver cómo él sale al encuentro. Y siempre lo hemos dicho aquí, ¿verdad? Tenemos que ir a una pausa, pero hemos dicho que cuando un pecador se convierte, hay fiesta en el cielo. Es un banquete como este que nos acaba de narrar San Lucas, ¿verdad? Claro que sí, banquetazo, y además este cuadro hermosísimo de Rembrandt, inspirado justo en esta lectura, nos llena de esperanza. Dios nos ama con amor de misericordia. Llénate de esperanza, llénate de consuelo, que Dios te quiere decir hoy que ama incluso tu miseria. Y también quiere que seas santo. Vamos a platicar de esto, pero vamos a hacer la pausa. ¿Sí? Regresamos. Acuérdate de entrar al Facebook Lupita Venegas Oficial, dejarnos tu mensaje, o al Twitter, @Lupita Venegas DC, @Mercedes Covarrubias, C_CD. CD. Hacemos la pausa, volvemos después de ella. Te pedimos un favor, las dos. ¡Alégrate! Amigos, gracias por continuar con nosotros a través de la señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en Alégrate, un programa especial dedicado a conocer el Evangelio de San Lucas, pero también queremos conocer sus comentarios, sus mensajes. ¿Y qué te parece, Lupita? Amigos, y vamos del otro lado del estudio. Ahora sí, literal, vámonos para el otro lado con nuestra querida Rebe. Rebe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos del otro lado del estudio y vamos a dar lectura a todas sus llamadas. Se comunicó con nosotros Isabel, manda saludos a Meche y a Lupita y está participando por la rifa. También nos llamó Raúl Torres Bustos, de aquí de Guadalajara, participa y manda saludos a la familia Torres Paz. Manda también saludos Francisco Romos y él dice que le encanta muchísimo el programa, nos está escuchando desde Manzanillo, Colima, y dice que se ven muy bien Lupita y Meche, que está muy padre el foro sobre todo. Francisco, gracias por estar participando también por la rifa. Marco Antonio Reyes se comunicó de aquí de Zapopan, le gusta muchísimo María Visión y le gusta muchísimo el tema. María Monterón Flores, de aquí de Tlaquepaque, estás participando por la rifa, así como Guadalupe Lizaldi, que también todos los programas están participando. María Cristina Cisneros se comunicó con nosotros. Ella nos dice que el programa tiene la función de transmitir el amor de Cristo. Y saludos desde Villahermosa, Tabasco. Yolanda Jiménez Hernández, un gusto que te estés comunicando con nosotros a los teléfonos de María Visión. Como también está con nosotros Adela Mosqueda Díaz. Y todos los quienes están a través de la página de Facebook de Lupita Venegas le pueden dar me gusta. Queremos mandar un saludo
saludo a Irene, que ella está desde Aguascalientes. Luz Elena Maldonado dice que no se pierde ningún programa y están atentas esperando este programa. María Hermina, María Josefa también están participando y también dejaron sus comentarios Ceci Castillo, Cari Contreras, Marilu Flores, Yuridia Alejandra González, Fátima Magali, Ana Aguilar, Gabriela, Cecilia Figueroa y José Macías. Mandan un abrazo y también díganos desde dónde nos están escuchando. Todos ustedes están participando. Ahora sí, vamos al otro lado del estudio. Pues continuamos, muchísimas gracias. Recordarles que tenemos de regalo este CD titulado Cómo caminar del sufrimiento a la paz. Y bueno, pues el día de hoy en Alégrate dedicamos este programa a conocer más acerca de este bellísimo Evangelio de San Lucas, Lupita. Claro que sí, y estábamos analizando un poquito esta bellísima parábola del Padre Misericordioso o del Hijo Pródigo. Meche se quedaba reflexionando acerca de esta libertad que tenemos los hombres. Dios nos dio la libertad, quiere que le amemos libremente. No somos como los ángeles que ya no tienen opción. Le dijeron te serviré y es una elección para siempre. Nosotros podemos elegir cada minuto si queremos hacer la voluntad de Dios o no. En esto consiste la santidad, en hacer la voluntad de Dios. Te voy a dar un pequeño ejemplo, así muy sencillo, pero en todo en la vida. Dicen que la fidelidad a Dios en las cosas pequeñas es la que más le agrada, ¿no? Un pequeño ejemplo me pasó el día de hoy. Llegué a un súper y pues haciendo mis compritas y todo, acabé dando propinas aquí y allá, ¿no? Que el que te hace la bolsita, que el que me hizo no sé qué favor, qué tal. Cuando ya llegué al del coche, al que me llevó el carrito hasta el coche, total, di, no sé, 3, 4 propinitas ahí. Y cuando estaba haciendo para atrás, salió otro, el viene, que pedía propinas también. Entonces, mi humanidad, Meche, que esa es nuestra tendencia natural, es egoísta. Nuestra tendencia natural es alimentar tu ego, ver por ti, ver tus intereses. Es como una tendencia muy humana. El Papa Francisco recientemente dijo, es muy humano pensar en sus propias ambiciones y demás, pero no es cristiano. Ahorita les digo la frase como la dijo, que me encantó. Y yo, en mi humanidad, dije, bueno, ¿cuánto propina? O sea, ya todo el mundo aquí vive de propinas y tuve una queja interior. Pero de pronto sentí así como una pequeña lucecita desde el cielo que me decía, son tus hermanos, están trabajando, están buscando el alimento para su familia. ¿No vas a considerarlo? Y entonces dije, ay, otra propinita, ¿pero de dónde? Y ya no tenía nada, ¿no? Pero en el deseo de agradar a Dios, y estas son las pequeñas elecciones de la libertad de todos los días, en el deseo de agradar a Dios dije, voy a darle gracias, aunque no tengo ya ni un peso. Entonces bajo el vidrio y le sonrío al Señor. Señor, ¿cómo está? Le voy a deber la propi. De verdad que ya no tengo nada, ya repartí todo lo que traía, pero le quiero decir que la próxima, pues si está aquí, se la voy a dar. Y si no, le deseo que alguien le dé una buena propina hoy, ¿no? Y entonces él se sonrió y no se preocupe, ceñito, será para la otra, no sé qué, muy lindo. Entonces yo me fui con el corazón así como satisfecho, porque pensaba, esta no era yo. O sea, mi yo era no pelear al Señor y vámonos, ¿verdad? Porque yo ya repartí. Esta es nuestra humanidad. No somos nosotros. Cuando elegimos en ese minuto del día, pensamos en clave de eternidad y elegimos el bien mayor, es cuando hacemos la voluntad de Dios. El Evangelio de Lucas, al mismo tiempo que nos presenta a Dios misericordioso, que nos perdona todo, que se alegra con nuestra vuelta de regreso a casa, al mismo tiempo nos exige vivir como hijos de Dios. Sí. Porque al hijo que le dice, trátame por favor como uno de tus jornaleros, yo no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dice, no, tú eres mi hijo, y que le traigan la túnica y que le vistan, eres hijo de rey. Entonces, al mismo tiempo que Dios perdona siempre, exige siempre. Y nosotros tenemos ante nosotros la elección de hacer el bien o el mal cada minuto del día. Sí. Cada minuto del día. En ese momento te estoy poniendo un ejemplo fuera de mi hogar, ¿no? Fue en la calle, pero en ese momento yo elegí atender esa voz de Dios que me pedía amar, comprender, ver al otro como hermano, ¿verdad? Y eso me hizo actuar de un modo diferente, del modo cristiano. El modo humano es, con permiso, ahí te ves. El modo cristiano es, te considero, eres mi hermano, te comprendo, quiero tu bien. Y hice un buen deseo que de todo corazón digo, sí, que haya habido alguien muy generoso que haya compensado lo que yo no pude dar. Pero
Y así pasa lo mismo en casa. A veces tenemos ganas de gritar, de quejarnos de nuestro esposo, de mandar a volar al hijo que ya nos desesperó. Y tenemos la oportunidad de usar nuestra libertad. Y al usar la libertad no es, como hoy se cree, libertinaje, elegir lo que quiero hacer. Yo puedo elegir lo que quiera, esa es mi libertad. No, eso es la libertad malentendida. La libertad es elegir entre dos bienes el mayor. El Señor dijo, pongo frente a ti el bien y el mal para que elijas el bien y tengas vida larga, vida eterna, ¿no? Entonces, ser libres es elegir entre dos bienes el mayor. El hijo, primero, haciendo uso de este libre albedrío, le dijo al papá, dame todo, que yo me voy. Y el padre le da libertad. Sí. Esta es tu elección, me duele tu elección, pero si es lo que tú quieres hacer, toma tu parte de la fortuna. Y entonces el hijo se va y claro que vive las consecuencias. ¿Por qué Dios nos pide elegir entre dos bienes el mayor? Porque sabe que nos conviene. Sí. Si yo elijo tener paciencia en el momento de impaciencia, me conviene a mí en primer lugar. No solamente voy a bendecir a mis hijos o a mi esposo, a quien ya no voy a gritar y faltar al respeto, sino que me bendigo a mí mismo. Dios nos pide lo que nos conviene y nos pide usar la libertad para el bien. Ahora, el libre albedrío te permite elegir entre el mal y el bien. La verdadera libertad te hace que tú seas mejor persona, que tú seas santo. Cuando el hijo se da cuenta de que todo lo ha perdido, de que está hundido, de que fuera del padre no hay felicidad, el hijo ahora hace una nueva elección. Entre dos bienes el mayor, pues me aguanto y me muero aquí o qué, o regreso a mi padre y le pido perdón. No regresa a pedir más. La verdadera libertad parte de la humildad, Meche. Sí. Yo reconozco que este camino que elegí fuera de mi padre me ha traído dolor. Yo reconozco esto y voy a pedir perdón arrepentido. Es que fíjate que es interesantísimo darnos cuenta que justamente aquí, de una forma increíble, San Lucas nos enseña que la libertad, justo lo que tú dices, no es hacer lo que yo quiera, es hacer lo que debo de hacer, ¿no? Y convencido, porque finalmente cuando tú haces lo que tú quieres y vas en contra de tu naturaleza, tarde o temprano va a haber una consecuencia. Y siempre lo hemos dicho también aquí, puedes elegir tus actos, pero nunca vas a poder elegir la consecuencia de tus actos. Entonces, el papá, obviamente me imagino que este papá misericordioso, con todo dolor, pues ok, acepta la petición de su hijo y dice, bueno, pues a vivir tu vida, ¿no? Pero finalmente él se da cuenta que no puede vivir al margen pues de lo que es lo correcto y lo que aparte pues el padre tiene para él, que es esta maravilla, ¿no? Entonces es maravilloso de verdad darnos cuenta, y la actitud del hijo, que pues es esta humildad, que yo creo que es la virtud que más agrada a Dios, ¿no? El decir, ups, la regué, sin ti, aquí estoy. Sin ti no la hago, sin ti no la hago. Ese reconocimiento es fundamental y Lucas lo subraya. Él no solo habla del hijo pródigo, el hijo que vuelve arrepentido, habla del padre que le ama. Imagínate que lo ve de lejos, quiere decir que el padre lo esperaba. Y esa es la actitud de Dios frente a ti. Tal vez tú has elegido en tu vida alejarte de la fe, tienes tus razones, te maltrataron, viviste algo injusto, te enojaste con Dios y te alejaste. Y ya has descubierto que fuera de esa mirada no hay felicidad auténtica, no hay plenitud de vida. Ya estás descubriendo eso. Ten la humildad de decir, Dios mío, te necesito. Creo en que tú me puedes perdonar. Me he encontrado con muchas almas hermosísimas que me dicen, yo no tengo perdón de Dios, Lupita. A mí no me digas porque yo no tengo perdón. Yo sé que hay actos bajísimos. Yo sé que hay cosas que decimos que son imperdonables. Pero para Dios no existe lo imperdonable. Él puede perdonarte absolutamente todo. Por eso es un amor de misericordia. Es el amor que ama tu miseria, tu acto el más bajo. Si tú participaste del mundo del narcotráfico, si tú participaste de un secuestro, si tú participaste en una violación, estas cosas tan bajas que nos cuesta tanto, aún a ti Dios te quiere perdonar. Que haya justicia humana, la debe haber. Dios quiere la justicia, pero que te abre las puertas del cielo para la eternidad y que te dice, eres mi hijo amado, eso es un hecho. Y Lucas quiere que entendamos eso, por eso nos presenta esta narración de Cristo.
cuando Cristo dice, había un padre, tenía 2 hijos, ¿no? Y la parábola es hermosa hasta el final. Pero para Lucas es importante decir que la salvación es para todos. Para todos. Especialmente para los más alejados de Dios, para los más pecadores. Y fíjate, un comentario que aparte esta Biblia nos encanta, que es la Biblia misionera, que me llama mucho la atención, que dice que cuando alguien ha caído tan bajo, ¿no? Que alguien ha probado este mundo, muchas veces pues el mundo ya no lo reconoce, ¿no? Los amigos, los familiares, incluso le vuelven la espalda. Y en el Evangelio dicen que el papá lo vio a lo lejos, ¿no? Y le reconoció y justamente pues salió a su encuentro. Eso es lo que sucede con Dios, ¿no? A lo mejor el mundo a tu alrededor no reconoce ese cambio en ti, pero Dios lo está reconociendo y finalmente pues también es el que más importa, ¿no? Claro, y yo quiero invitarte a esto. Muchos hombres y mujeres, Meche, vienen a platicar conmigo y me dicen, estoy arrepentido. Una señora me escribe recientemente diciendo, nos agarramos una tranquiza, mi esposo y yo, que volaron platos. Dice, estoy terriblemente arrepentida. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano pierde la esperanza y ya no cree. Esta mujer ya no va a cambiar. Entonces, a ella no la perdonaba, porque gracias a Dios ya la perdonó, no la perdonaba el esposo. Y así me pasa mucho. Vienen muchos conmigo que me dicen, estoy arrepentidísima de lo que hice, de lo que dije. O el hombre también me lo dice. Yo me gané a pulso que mi mujer me odiara. Le falté al respeto, le fui infiel, la trataba con desprecio. Yo me lo gané. Pero, me dicen ellos, estoy arrepentido y no me quiere perdonar. Entonces, ¿qué pasa? Que los seres humanos somos duros, ¿verdad? Pero tenemos que tener esta seguridad, hermanos míos. Dios sí perdona. ¿Qué necesita de ti? Tu sincero arrepentimiento. Y te pido de corazón, ten paciencia para que el hombre te perdone. Ya tienes el perdón de Dios. De ahí para arriba, ya te dignificaste. No creas, no pases con vergüenza. No camines con culpa. Yérguete, porque de cara a Dios eres un hombre nuevo. Yérguete y di, voy a demostrar que tengo a Dios en mi corazón. Y si vas a soportar algunas humillaciones, deja que pasen. Bienvenidas. Bienvenidas y ofrécelas, Dios mío, en reparación de mis culpas. Soporto esta ofensa de mi mujer, soporto estas frases de mis suegros, de mis hijos, en reparación de mis culpas y por la salvación de sus almas. Porque tú los amas a ellos, yo los amo también. No supe apreciarlo en su momento. En reparación de mi culpa. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esa humillación, Meche. Y muchas veces es en la humillación que Dios edifica en ti un santo, una santa. Claro, y fíjate ahorita que decías lo del tema del perdón, una de las frases, yo creo que, bueno, todas las frases del Papa Francisco son maravillosas, pero una que creo que ha calado muy, muy profundo en muchas personas es esta que justamente dijo en los primeros días de pontificado, que dice, Dios no se cansa de perdonarnos, nosotros nos cansamos de pedirle perdón. Entonces, una vez más nos recuerda Lucas a través de esta parábola hermosísima del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso, que pues está ahí listo y dispuesto, ¿no? Para escuchar este perdón y este arrepentimiento y realmente recomenzar, ¿no? Así es. La frase que yo les comentaba hace un momentito antes de irnos a la pausa del Papa dice, la tendencia a estar centrados en nosotros mismos y en nuestras ambiciones personales quizás sea muy humana, pero no es cristiana. Y Lucas se encarga fuertemente de eso. Lucas, como los otros evangelios, por supuesto, sinópticos, nos hablan muchos momentos en que Cristo nos pide, nos exige humildad. ¿Quieres ser el primero? Hasta el último. Si le dicen, traemos y hacemos caer rayos contra los enemigos, no. Jesús nos va a invitar siempre contra el mundo a perdonar, a consolar, a comprender, a servir. Debemos irnos a una pausa, volvemos después de ella, disfrutemos de verdad este delicioso evangelio en donde Lucas nos presenta al Padre Misericordioso. Así es, pues vamos a la pausa. Les recordamos que tenemos de regalo el día de hoy este CD titulado Cómo caminar del sufrimiento a la paz. Llamen, comuníquense con nosotros a través de las distintas redes sociales y anótense por este regalito que con muchísimo gusto les compartimos el día de hoy. Pero bueno, Lupita, ¿hacemos pausa? Claro que sí, pero les pedimos un favor. ¡Alégrate!
estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros a través de María Visión, Luz Católica. Hoy en Alégrate estamos teniendo un encuentro con Jesús a través del Evangelio de San Lucas. Pero antes de continuar conociendo más y nutriéndonos el alma y la mente con este contenido maravilloso de San Lucas, vamos a escuchar más de sus comentarios y pues vamos con Rebe del otro lado, que por ahí nos están dando una periodicidad de días muy divertida. Rebe, ya nos contarás tú. Adelante. Volvemos con sus llamadas. Se comunicó con nosotros María Engracia Villegas. Manda muchísimos saludos y participa en la rifa. Dice que ella nos ve cada 8 días en el programa. Es que hubo un error de dedo y decía cada 87 días. Entonces yo decía, ¿qué exacta para contar los días en que nos ve? María del Carmen Ponce Hernández nos habla desde Ecatepec, Estado de México. Ella nos comenta que esta cita del hijo pródigo, muchos de nosotros nos podemos sentir identificados, que es muy grato saber sobre el Evangelio de Lucas. Ceci Mercado nos habla desde Tlaxcala, saludos y le gusta muchísimo el programa. Solia María Serna se comunicó con nosotros desde Costa Rica. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. A Meche le va a dar mucho gusto escuchar que nos llaman desde Costa Rica. Armido Ochoa nos llama desde Laredo, Texas. Muchísimas gracias y también están participando. Elena Episcopo desde Cozumel, como siempre comunicándose con nosotros y qué gusto saber que estás en sintonía. Marco Antonio Reyes de aquí de Zapopan. José Antonio Moreno felicita a Lupita y a Meche por el programa. Irma Yolanda Leal se comunicó con nosotros de aquí de Zapopan. Gerardo López desde Manzanillo, Colima nos está sintonizando y también desde Villahermosa. Felicidades a toda la familia que nos está escuchando. Nos está mandando un correo desde Tabasco también y Patrocinio Jiménez nos manda saludos, pide oración y por supuesto que estás en la lista de oración. Voy a mencionar algunas personas que han dejado sus datos y que nos han escrito desde donde nos ven en la página de Facebook de Lupita Venegas. Por supuesto que todos están participando, así como desde Michoacán, María Gutiérrez, Chelinia Colín, Pati del Regalado, ella también está participando, desde Guanajuato, Georgina, desde aquí de Guadalajara, Yulidia Alejandra González, desde Morelia, María Salomé, desde Tabasco, muchísimas gracias. Hay personas que nos están viendo desde Radio Católica de Irapuato, muchísimas gracias. Personas que están desde La Paz, Baja California, desde Veracruz, desde Ecatepec, desde Texas, desde Mérida, desde Nueva York. Bueno, muchísimas personas han dejado sus mensajes en la página de Lupita Venegas y hay un comentario que nos dejaron también a través de la página. Salvador López, él nos llama desde Tonalá, Jalisco, dice que quiere felicitar por el excelente programa y él hace un comentario: conocer las escrituras es conocer a Jesucristo. Es muy grato saber y tener este tipo de contenidos en esta semana a través de los programas de María Visión. También estás participando, así como María Dolores Centeno y Mónica Beatriz Jiménez. Todos los demás están anotados sus nombres y al final del programa se va a dar el ganador. Vamos al otro lado del estudio. ¿Qué ibas a decir? Todos los demás tienen palomita, ¿no? ¿Te acuerdas el día que empezaron a anotarse y anotarse y anotarse varias veces por el regalo? Estuvo muy divertido. La verdad es que gracias, porque pues su participación, sus comentarios ponen también como pues sabor a este programa y agradecemos mucho que se tomen el tiempo de mandarnos mensajitos. Y bueno, seguimos platicando acerca del Evangelio de San Lucas. También les recuerdo que el regalo es este CD titulado Cómo caminar del sufrimiento a la paz. Y justamente el siguiente capítulo que narraremos, Lupita, tiene que ver con el sufrimiento, porque es una mujer que pierde a su hijo. Sí, y además tiene que ver con el sufrimiento y con la forma en que Cristo se acerca a la mujer. Es precioso este pasaje. Vamos a leer, ¿cuál es la cita? Es Lucas capítulo 7, del 11 al 17. Dice: Jesús resucita al hijo de una viuda. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate.
Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. También decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y por toda Judea y sus alrededores se supo lo que había hecho Jesús. Esta es palabra de Dios. Le damos honor y gloria, Señor. Nos encanta conocerte en tu palabra, y es verdad. San Jerónimo decía eso: el desconocimiento de las Escrituras es el desconocimiento de Cristo. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que conocer las Escrituras. Hay que tener una Biblia, hay que regalar una Biblia. Hemos finalizado el mes de la Biblia, pero es importante que hagamos esta conciencia. Conocer a Cristo es conocer las Escrituras. Y miren este otro bellísimo encuentro. Otra vez vemos la palabra compasión. Sí. Otra vez Cristo demuestra quién es Dios. Dios está observando, y cuando hay dolor, lo siente. Se conmueve. Se conmueve. Cristo está contigo de manera muy especial en el dolor. Venía este grupo de personas temerosas, llorando, con una pérdida grande. Y venía Cristo y su grupo de discípulos, de apóstoles, que tenían salvación y vida. Un grupo que venía llorando la muerte, y otro grupo que podía sembrar vida. Cristo es Dios. Cristo puede devolver la vida. Y fue tal el dolor que sintió con aquella mujer, que dice que se acercó a ella, se acerca a ella, se compadece y le dice algo hermoso: no llores, no llores. Y se acercó al féretro, a donde venía el chiquito, y le dijo: a ti te digo, joven, levántate. Él, a ti, mujer, te dice: no llores. Y Él se encarga de ese milagro que tú quieres, que a veces no sale de tu boca. Hay un llanto, hay algo atorado aquí. Dicen que Dios escucha más rápido las lágrimas que las palabras. Y es por esta capacidad de compasión. Él te acompaña en el dolor. Cuando más lejos sentimos a Dios, más cerca está de nosotros. Y entonces Él solo le dice a ella: no llores. Y se encarga del milagro que ella necesita. Se encarga porque ella es viuda, es todo lo que tiene, su hijo. Y Él se compadece. Hoy, Señor Jesús te dice a ti, mujer sola, mujer que lloras: no llores. Yo estoy aquí. No llores. Yo voy por ese milagro que tú necesitas. ¿Qué necesitamos las mujeres? Confianza, esperanza. Las cosas no van bien. Vamos a poner todo lo que está de nuestra parte, pero vamos a confiar en que Dios puede hacer eso que no sabemos ni siquiera pedir. Solo el llanto, la desesperación nos está acompañando en este momento. No es alejándote de Dios como vas a mejorar las cosas. Es sintiendo su acompañamiento y aceptando que Él sabrá bendecir con las acciones que a Él le parezcan mejor. Pero Él se compadece de ti que sufres. Te dice, mujer, no llores. Y qué bello es Lucas quien nos está presentando así a Jesucristo. Imagínate, Lucas había leído el Evangelio de Marcos y tiene mucho de Marcos. Es el tercero de los evangelios sinópticos, Lucas, pero él aumenta datos que no dan los otros evangelios. ¿Sabes por qué? Porque él tuvo la oportunidad de conocer a Cristo a través de María. Y la mirada de María, mirada de mujer, alcanzaba esos detalles de ternura de Jesús. Sabemos que Jesús ama tiernamente, de manera particular, al pecador, al que sufre, a la mujer. Es precioso lo que pasa en esta lectura. Y fíjate, pensaba, ¿no? Trataba como de imaginar esa escena de María platicando de su hijo. Bueno, pues, yo creo que babeaba, ¿no? O sea, se le caía así la baba de decir, bueno, es que, y todo lo que hizo, y cómo lo hizo. Y bueno, Jesús tenía mucho de María también, obviamente, ¿no? O sea, su corazón había sido formado por ella. Y entonces, bueno, pues ha de haber sido unos encuentros y unas charlas maravillosas. Y me encanta, como tú decías, Lupita, en este pasaje de cómo Jesús mira el sufrimiento. Y
Él está atento, porque muchas veces, como lo comentabas, ¿no? Hay veces que no podemos articular palabra del dolor o el mismo dolor nos está cegando, pero Él está atento a ese sufrimiento y sabe sanar o sabe dar esa necesidad o compensar ese dolor de alguna u otra forma. Entonces, pues yo creo que también aquí aplica mucho el pedir esta fe que se nos aumente. Me imagino esta escena dolorosa de una mujer que se queda sola después de haber perdido al marido, después de haber perdido al hijo, al único hijo, pues el dolor desgarrador que ella vivía, como si... seguramente lo viven muchas mamás que están viendo a sus hijos perderse en el alcohol, en las drogas, en alguna adicción y sentir que no hay nada más que hacer más que dejarlo irse, ¿no? Y finalmente se acerca a Cristo sin que ella se lo pida, ¿no? Va al encuentro nuevamente con esa misericordia de la que hablábamos al principio del programa. Este evangelio es misericordioso, ¿no? Fíjate que me encanta cuando Mónica fue consolada por San Anselmo y cuando le dijo, Mónica, mujer, mira, no te preocupes, un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Cuando una mujer sufre, Dios lo ve y Dios se compadece. Entonces, ten confianza en Él, pon toda tu confianza en el Señor. Haz lo que puedas hacer, pero que lo que no puedas hacer, tranquila, en manos de Dios. Lo que está en tus manos, lo haces tú. Lo que no está en tus manos, lo hace el Señor y lo hace magistralmente, mucho mejor de lo que tú te puedas imaginar. Así es. Y fíjate también cómo es muy esperanzador este capítulo, porque pues la gente al ver este milagro dice, ¡ah! Caray, pues si se lo hizo a la viuda, también me lo puede hacer a mí, ¿no? Claro. Entonces estás como pendiente. Dicen, ¿no? Que alababan a Dios. Claro. Al principio sintieron miedo. Imagínense que el muerto se les levantó. Pues han de haber dicho, ¿qué pasó aquí, no? Pero luego se dedicaron a alabar a Dios. Se corrió, ¿no? El rumor, se corrió la voz de aquello que había sucedido. Y fue también fruto de esperanza, decir, wow, o sea, también puede pasar esto en mi vida. También yo creo, ¿no? Que Cristo puede obrar maravillas en mi vida. Y yo creo que es muy esperanzador esta escena. Por supuesto que sí. Y para nosotras como mujeres saber ese amor tierno de Jesús, que Lucas nos lo sabe presentar, porque Lucas tuvo la oportunidad de platicar con María Santísima. ¡Qué maravilla! ¿No? Y después ya él va a terminar su obra con los Hechos de los Apóstoles, que también es maravilloso conocer de estos primeros cristianos cuánto podemos aprender de Lucas. Ahora, la frase que le dio título a este programa es aquella pregunta que hace Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después que le contestan, después pregunta a sus apóstoles: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Es una frase bellísima, citada por Lucas de esta forma, creo que 9:18, vamos a ver Lucas 9:18. Él pregunta, ¿y ustedes qué dice la gente? Bueno, hay de todo, ¿no? Ahí dice que eres Elías, otros dicen que tal, le dan varias versiones. Pero a ver, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, impulsivo, le dice: tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Cristo, el Dios. Y es maravillosa la respuesta de Pedro. Cristo sabe que esta respuesta la tiene por inspiración del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo dice el texto? Dice, es justamente Lucas 9:18 al 20, y dice: un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Les preguntó, y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Palabra de Dios. Sí, después Cristo les ordena que no lo digan y bueno, toda una serie de datos ahí. Pero hoy siente este llamado en tu corazón. Cristo te está hablando a ti a través de su palabra y te pregunta: ¿quién dices que soy yo? Y esta es una respuesta crucial. Muchos sabemos que Cristo estuvo aquí en la tierra. Esto es un hecho histórico que nadie puede negar. Un hecho histórico comprobado. Pero ¿quién dices que es Jesús? ¿Eres de los que opina que es como un iluminado más? ¿Que es el profeta del Señor? ¿Un profeta? ¿Que es un hombre extraordinario con poderes de energía? Puedes decir que es hasta un habitante de otro planeta que vino a enseñarnos a curar sin cirugía, ¿no? Sí. Hay muchas versiones de lo que se dice de Cristo.
¿quién dices tú que es Jesucristo? Esta respuesta es fundamental, porque si tú reconoces que Cristo es Dios, entonces te cuadras y empiezas los criterios de Cristo. Vamos a hablar más adelante de las bienaventuranzas, que es otra aportación única de Lucas. Aunque lo tenemos en otro evangelio, Lucas enriquece. Hay datos que no aporta otro evangelista, probablemente sea Marcos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice las bienaventuranzas. Pero antes yo te pregunto, ¿quién dices tú que es Jesús? Si Jesús es para ti el Hijo de Dios vivo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es Dios hecho hombre. Entonces tú vas a leer su palabra y no va a ser una opinión más. Y no va a ser algo que suena bonito o que suena fuera de este mundo. Es palabra de Dios. Cuando Dios lo dice, yo le creo. Tú tienes que hacer este cambio en tu mente. Me encanta... tenemos ahí como patrono de las comunicaciones a Anacleto González Flores. Sí, aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara. Me encanta, lo tenemos ahí en Valora y Anacleto González Flores, patrono de nosotros los comunicadores. Él tenía una frase que me encantaba, Meche, y que habla de la convicción que tenía de que Cristo es Dios. Él decía, concédeme, Señor, que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sean estas 4 palabras: que viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey, Rey del universo. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y para Lucas es muy importante presentárnoslo así: el Salvador de los hombres. Necesitamos emprender un camino de conversión. Lucas es insistente con eso. ¿Por qué? Porque reconocemos en Cristo al Señor. Di, junto con Anacleto González Flores, concédeme gritar en esta tierra que viva Cristo Rey y entrar al cielo diciendo lo mismo, que viva Cristo Rey. Es reconocer en Jesús a Dios mismo. Jesús es Dios. Y ya cuando yo asumo esta verdad, porque estamos sumergidos en esta dictadura del relativismo. Hoy nos quieren convencer pensadores, comunicadores, hombres y mujeres de fama, y incluso algunos científicos y demás, que todo es relativo, que no hay verdad, que todo depende de dónde miras las cosas. No hay verdad. Pero si Cristo demostró, resucitando muertos y haciendo muchos otros milagros, que Él es Dios, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre todo. Y este Cristo dijo de sí mismo: yo soy la verdad. Cristo lo dijo de sí mismo, y esta aseveración no la ha dicho ningún otro iluminado ni ningún otro sabio en el mundo, solo Jesús, porque Jesús es Dios. Yo soy la verdad. Si tú ves en Cristo a Dios, Meche, estás viendo la verdad. Dicen que no podemos poseer la verdad, pues así como poseerla no, porque la verdad es una persona, es Cristo. Pero entonces tú lees su palabra y lo que dice Jesús es parte de ti, contra el mundo. El que es cristiano, que quiere ser coherente, va contra los criterios del mundo. Tiene que estar dispuesto a ser diferente. Tiene que estar dispuesto a decir lo que Cristo dice, aunque te critiquen y te la piden y te manden de piedras y te dicen que estás locos. Cristo habla de perdón incondicional. Cristo habla de amar al enemigo. Cristo habla de tantas cosas. Vamos en un momento más a estudiar las bienaventuranzas como las presenta Lucas. Que aporta datos muy importantes, los ayes, que no están en otro evangelio. Así es. Vamos a hacer una pausa. Si tienen su Biblia, sería también muy interesante que pudieran llevarla ahí donde están viendo la televisión y pues seguir con nosotros, ¿no?, las lecturas para que vayan identificando y también, bueno, pues conozcan un poco más, ¿no?, de la estructura de cómo son las Sagradas Escrituras. Vamos a regresar a platicar de las bienaventuranzas, como dice Lupita, los ayes que están en Lucas 6 y que, bueno, podríamos también encontrarlos en Mateo, justamente en Mateo 5 del 3 al 10. Pero bueno, vamos a regresar en breve y regresamos. Regresamos. Regresamos y regresamos y regresamos. Y seguramente regresamos. Pero bueno, lo tenemos de regalo este CD titulado Cómo caminar del sufrimiento a la paz, para que se comuniquen por todas las redes sociales, por todos los medios, porque queremos escucharlos. Y regresamos. Claro que sí, te pedimos un favor. ¡Alégrate!
y regresamos. Ya estamos aquí en María Visión, en Alégrate, y pues vamos a continuar escuchando sus llamadas. Este programa es un programa especial dedicado a conocer el Evangelio de Lucas. Estamos dedicando un esfuerzo en los programas de este horario a, pues justamente a la Biblia, por el tema del mes de la Biblia. Y bueno, se ha organizado padrísimo para conocer más acerca de los evangelios. Aquí en Alégrate nos ha tocado Lucas, lo cual nos ha dado muchísimo gusto. Pero bueno, antes de continuar y conocer más acerca de los ayes, como nos dijo Lupita, vamos a escuchar más de sus llamadas. Vamos con Rebe. Continuamos con sus llamadas. Se comunicó con nosotros Delia Matassi desde Argentina. Felicita a Lupita y a Meche por el programa. Ella nos comenta que nunca había escuchado hablar algo tan lindo del Evangelio. Participa por la rifa y dice que ella puede venir por el CD. Nos da muchísimo gusto. Desde Argentina. Desde Villa Victoria, Michoacán, Hilda Oceguera se comunicó también con nosotros. Ella está participando. Gloria Muñoz de Arena se comunicó de aquí de Guadalajara. Desde Irapuato, Guanajuato también están participando por el CD. Carlos Carías Limas está con nosotros desde Michoacán, está con nosotros también participando. Rigoberto Trujillo de aquí de Zapopan. Elena Morales desde Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias por comunicarnos. Marta Martín del Campo de aquí de Guadalajara. Saluda a Meche y a Lupita. Dicen que qué gusto verlas juntas y en este programa tan especial. Se comunicó también con nosotros y nos están viendo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Bueno, hoy hay muchas personas de Villahermosa que nos están viendo. Bueno. Qué gusto. Alma Rosa de Guadalajara, Silvia Rosales también de aquí de Guadalajara. Guadalupe Gutiérrez se ha comunicado con nosotros. Javier Pérez Fregoso felicita por el programa y dicen que hacen una excelente mancuerna. Meche leyendo y Lupita explicando, que son perfectas. Marisela de aquí de Zapopan también se ha comunicado con nosotros. Felicidades. Tina Rodríguez dice que está excelente en la forma en que están explicando las escrituras. Sandra Godínez está llamándonos desde Canadá y gracias y manda muchísimos saludos a la familia Cañedo Godínez. Tiene una pregunta: ¿cómo es posible entender o tener el discernimiento cuando uno abre la Biblia? ¿Es verdad que Dios te contesta de esa manera? Bueno, pues en este momento, Lupita, les van a dar una respuesta. Gabriela Íñiguez desde Tlajumulco se ha comunicado con nosotros. Silvia López también se comunicó desde el Distrito Federal y a través de la página de Facebook en donde están Lupita y también los que están participando por el CD, como Luz Bárcenas, Eric está también comunicándose, Mago del Villar, Guille Villalobos. Gracias por tu comentario y también dice que el contenido del programa el día de hoy le da muchísima paz. Le mando un saludo muy grande. Mónica Noguera Reyes, ella nos habla desde Tampico, Tamaulipas. Miriam Vanessa, ella quiere participar y saludos desde aquí, desde Guadalajara. Ana Elizabeth Sosa Chavarín, Ale Ávila, Marisol Hernández, Adela Díaz, César Mendoza, María de la Cruz Campos. Ella dice que habla desde Laredo, Durango, que también participa por el regalo. Desde Michoacán, José Ayala. Desde Zamora, Michoacán, también Gabriela González. Y también desde Querétaro nos está viendo y escuchando Jesús Vargas. Todos ustedes están participando. Vamos al otro lado del estudio. Pues muchísimas gracias, querida Rebe. Gracias a todos ustedes que se comunican y que nos comparten sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, decía una persona en las llamadas o en los mensajes que sí es cierto, ¿no? Que Dios te habla a través de la Escritura. Miren, lo más recomendable es estudiar las Sagradas Escrituras dentro de la iglesia con el magisterio de la iglesia, porque acuérdense, la iglesia que ha acuñado, ya ha determinado cuáles son los libros sagrados, tiene un tripié, es Sagradas Escrituras, magisterio de la iglesia y tradición. Y lo mejor es estudiar con la iglesia. No recuerdo quién era quien decía, la Biblia sin la iglesia la aventaba papel y tinta, ¿verdad? La iglesia es quien nos enseña a interpretar adecuadamente las Sagradas Escrituras. Hay una clave para leer Antiguo y Nuevo Testamento y la clave es Jesucristo. Vamos a ver todas las profecías en el Antiguo Testamento y cuando no tenemos esta clave no es fácil entender las Escrituras y podemos confundirnos. Si tú abres la Biblia, hay muchas personas que dicen, es que yo abrí y Dios me habló en ese momento y me dijo lo que quería escuchar. No es lo más recomendable, porque capaz que te dice, sí,
sí, aviéntate o no sé qué. Hay pasajes especiales ahí. Deja todo, así, curiosos. deja todo y sígueme, y dejan a la mujer. O cosas que no son adecuadas. Yo sé que hay personas que a lo mejor tienen una emoción personal, alguna locución privada, alguna revelación privada, eso puede darse. Y la única forma de discernir si viene de Dios es, primero que nada, acercándote a un director espiritual, a un sacerdote en el que confíes y que te va a dar una dirección y te va a decir, vamos a discernir si esto viene de Dios o no. Fíjate que me acordé de una anécdota muy bella de un sacerdote, no sé si ya lo platicamos aquí en Alégrate, pero un sacerdote recibía a una mujer que insistía, padre, yo escucho la voz de Jesús, es que Jesús me dice y Jesús me revela y Jesús me da este mensaje, y le daba mensajes que recibía de Jesús. Y el padre, un poco para saber si esto era verdad o no, le dice, a ver, vamos a hacer una cosa. La próxima vez que tengas una locución de Jesús y Él te hable, pregúntale, a ver, ¿cuál es el último pecado mortal de mi confesor, de mi director espiritual, o sea, del sacerdote, ¿verdad? Tú pregúntale, ¿cuál es el último pecado mortal confesado por mi director espiritual? Y ella, no, padre, pero qué pena, ¿y cómo me voy a enterar yo de esas cosas? Y tú pregúntale a Jesús, vamos a ver qué te contesta. Quiero yo discernir si esto que tú tienes es real, ¿no? Entonces, ella se va. Pues sigue ella con estas alocuciones interiores y demás, y regresa a la siguiente dirección espiritual y le pregunta, ¿cómo te fue, hija? Bien, ¿el Señor sigue hablando contigo? Sí. ¿Y qué te dijo sobre mi pregunta? Y dice, oh sí, le pregunté cuál fue el último pecado mortal que usted cometió y confesó. Y él me dijo, no me acuerdo. ¡Qué respuesta, eh! Sí. El sacerdote se quedó frío, ¿no? Y muy probablemente esto haya sido pues un signo de la veracidad de estas alocuciones interiores. ¿Por qué? Porque es bellísimo. Realmente Dios en el sacramento de la reconciliación nos dice, yo te perdono. A mí se me olvida, tú llegas arrepentido, un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia y yo te perdono y en ese momento se borra tu pecado. Para mí eres un alma blanca que puedes ir a confesarte porque estás en gracia, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes duda si esta respuesta te la dio Dios, acude a un director espiritual y eso es lo mejor. Pero si quieres leer las Sagradas Escrituras, no lo hagas así. Es mejor leerlas bajo el magisterio de la iglesia, bajo la dirección de un buen maestro de Biblia. Yo tuve la suerte, no fui la mejor alumna, pero la suerte de estudiar con Pepe González. Mi esposo y yo estuvimos yendo a clases de Biblia con Pepe González, nuestro maestro de Biblia muy conocido aquí en María un programa. Visión, en María Visión, y es un maestro muy, muy querido, un hombre que tiene a Cristo en el corazón y se le nota, ¿verdad? Lo conoce bien porque conoce muy bien las Sagradas Escrituras, y tuve esta fortuna de estudiar con él. Mi esposo y yo íbamos por las noches a estudiar con él. Te lo recomiendo. Eres matrimonio, quieres llevar bien tu vida, quieres superar crisis, que Cristo entre a reinar. Y para que Cristo entre, conoces la palabra. Te recomiendo de corazón, vayan en pareja, como matrimonio, vayan a tomar clases de Biblia. Está el Instituto Bíblico Católico, Familia Educadora en la Fe, Escuela de la Fe. Hay tantos medios. La iglesia está viva, la iglesia es maravillosa. No podemos decir que la iglesia no nos enseña. Hay muchas, dentro de la pastoral familiar, solamente en el movimiento diocesano, hay muchas oportunidades preciosas para aprender a conocer a Cristo. Y todavía hay muchos movimientos religiosos que también nos ofrecen, salesianos, carmelitas, todos nuestros hermanos, familias religiosas que también nos enseñan a leer la Biblia bajo el magisterio de la iglesia. Así es que mi recomendación es, no la leas al garete, mejor tomada de la mano de la iglesia. Y si lo haces y sientes que tienes una respuesta de Dios y tienes alguna emoción especial, que es un don de Dios, la mejor forma de discernir si esto viene del Señor es acudir a tu director espiritual. Así es, no hay como esa guía, ¿no? La verdad es que es súper útil y súper necesario el director espiritual, y pues le mandamos un saludo al Padre Tomás, que queremos tanto. Claro, y al Padre Pedro Castañera, Así que a mí me ha llevado de la mano también, un director exigente, así tipo Lucas, misericordioso y exigente. Ese es Dios y lo amo. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora sí con justamente los ayes que nos decía Lupita, y esto está en Lucas 6, del 20 al 26, y dice: lo que realmente cuenta ante Dios. Jesús miró a sus discípulos y les dijo: dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los que ahora lloran, porque después reirán. Dichosos ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando los desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho, llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, que ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de tristeza. Ay de ustedes cuanto todo el mundo les alabe, pues así hacían los antepasados de esa gente con los falsos profetas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, aquí son las bienaventuranzas. Este es el camino cristiano. Este es el criterio de Cristo. Contrario al mundo, dichosos ustedes los pobres. Hombre, pues si en el mundo te dicen que andar pobre es lo peor que te puede pasar, ¿verdad? Pero Cristo, que conoce nuestro destino eterno y nos invita a caminar rumbo al destino eterno, nos dice, dichosos ustedes los pobres. ¿Por qué? Los pobres, déjenme lo busco otra vez porque estaba leyendo acá abajo. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, pues quedarán satisfechos. Dichosos ustedes los pobres, pues de ustedes es el reino de Dios. Mira, claro que tenemos que saber interpretar las escrituras. No necesariamente para ganar el reino de Dios tengo que ser pobre materialmente hablando. O morirme de hambre. Morirme de hambre, todas estas cosas no. ¿De qué se trata? De tener un desprendimiento de las cosas materiales. El desapego. Es el desapego. El cristiano auténtico está desapegado. Si hoy tiene, bendito sea Dios, tiene y comparte, porque se sabe administrador de sus bienes y no dueño de los bienes. Sabe que el dueño es Dios y a mí me tocó administrar más o menos esta cantidad de dinero, de tiempo, de lo que sea, ¿no? Entonces, el verdadero cristiano se sabe administrador de los bienes que Dios permite en su vida. El verdadero cristiano es pobre de espíritu y es pobre porque se desprende. Que se va a quedar en mi hermano el terreno. Hombre, no me voy a pelear por eso. Claro. Aquí estamos al revés. Aquí podemos ir a una guerra campal con tal de quedarme este metro cuadrado que me corresponde. Sí. ¿Cuántos problemas, dime si no, por cuestiones materiales? Lucas va a hacer mucho énfasis en el desprendimiento de las cosas materiales con Zaqueo y otras narraciones que él nos hace. Pero Dios te invita a vivir en sus criterios que no son los del mundo. Así es que si estás en pobreza, en hambre, en una situación difícil, simplemente bendice, agradece y cree en el Señor Jesús, que tiene una recompensa para ti desde esta vida y en la eternidad. Así es, me encanta porque dice, no son solo preceptos, sino es una forma de ser cristiano y ser pues justamente ante la adversidad, ¿no? Y saber que bueno, pues siempre, pues Dios sabe más y siempre vendrán tiempos mejores. Y vamos a la pausa porque regresamos. Volvemos después de ella, pero te pedimos un favor. ¡Alégrate! Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de regreso aquí en Alégrate. Ya es la recta final y gracias por acompañarnos porque el día de hoy hemos tenido un encuentro con Cristo a través del Evangelio de Lucas. La verdad ha sido padrísimo poder profundizar y conocer más acerca de este Evangelio de San Lucas, que yo me lo sigo imaginando platicando con la Virgen. Ay, ha de haber sido una cosa maravillosa. Pero bueno, Lupita, pues nos quedan poquititos minutos. ¿Qué quieres ahondar o comentar? Mira, vamos comentando en primer lugar estas tres facetas de Jesús
que Lucas destaca en su evangelio. También Lucas escribe los hechos, pero pues ahora no nos toca hablar de los hechos de los apóstoles, sino solo de estos 24 bellísimos capítulos del evangelio de San Lucas. Y señalan como tres grandes facetas de Jesús. Primero nos presenta a Jesús como Señor. Y te decía, los otros evangelistas lo presentan ya en la resurrección como Señor, pero no antes. Y nosotros desde el primer capítulo de Lucas, desde que nos habla de su nacimiento, ya lo presenta como Señor. Así es Lucas 1:4. ¿Qué leemos ahí? A ver, Lucas 1, 4. 1:4. Dice, para que conozcan bien la verdad de lo que les han enseñado. Muy bien. Esto habla de la venida Justamente de Jesús. habla de esta venida pues desde el principio, ¿no? Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, para Lucas es importante que sepamos que Cristo es Señor. Tú tráelo a tu vida como eso. ¿Quién dices tú que es Jesús? Si lo reconoces como tu Señor, toda tu vida cambia, todas tus decisiones cambian, porque quieres agradarlo, porque crees en Él y entonces te llenas de esperanza y sabes que las cosas siempre acaban bien. Si en este momento están mal, es que no han acabado, pero Dios está allí pendiente de ti, estás en sus manos, tienes un Padre misericordioso. Hay otra faceta, son tres en total. La primera, como Señor. La segunda, como profeta de los pobres. Es muy importante que Lucas hace este señalamiento de aquellos pobres de espíritu, pobres materiales, de los que están en la periferia, como diría hoy nuestro Papa Francisco. Así es, y esto está en Lucas capítulo 4, versículo 18, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo viene porque está enfermo. Cristo viene no por los sanos, sino por los que están enfermos y quiere sanar. Cristo nos presenta a un Dios que no viene a condenar, sino a sanar y a invitarnos a este camino de conversión, porque la tercera faceta que subraya mucho Lucas es la de Jesús como Salvador de los hombres. Así es, y esto está un poco más al principio, en el capítulo 2, en el versículo 11, justamente cuando pues es este anuncio a los ángeles y a los pastores, y dice el 11, hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y lo comentamos, ¿verdad? Que desde el principio de este evangelio, Lucas le llama Señor, no como los otros, que es hasta el final. Claro que sí, y esto es maravilloso, les ha nacido un Salvador. Esto es importante. Lucas quiere subrayar que Cristo nos salva. Cristo sana, salva y libera. Ya no busquen en otras partes. Queremos mucha ciencia, y ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Hoy, a través de Lucas, se nos presenta a un Dios que es Padre amoroso, tierno, misericordioso. Un Dios que te dice a ti que nadie te perdona, a ti que todos te señalan, a ti te da esperanza y te dice, ante mis ojos eres una belleza, ante mis ojos eres mi criatura hermosa, te hice desde toda la eternidad con una misión, toma mi mano, descubre esa misión, empieza a caminar en presencia del Señor. Me encanta cuando el salmista dice, caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Vamos a creer que este Señor de señores, este Rey de reyes, nos ama personalmente a nosotros. Y a ti que te señalan, no más veas lo que dicen los demás, mira a tu Dios que te ama. Y por otro lado, si tú tienes resentimiento, si no has sabido perdonar, pídele al Señor que te habite para que tú puedas amar con amor de misericordia y perdonar al que te ofendió. Así es, son muchísimas las enseñanzas de este Evangelio de Lucas. Yo creo que algo importantísimo es la invitación justamente a conocer de cerca la obra de Jesús, la persona de Jesús, para así enamorarnos y bueno, pues ahora sí que hacer vida el Evangelio. Y luego de que lo hagamos vida, compartir la alegría del Evangelio que tanto nos ha invitado Papa Francisco. Pues muchísimas gracias, ya nos vamos. La persona que se lleva el regalito del día de hoy es
Ale Ávila. Rebe se pondrá en contacto contigo para decirte cómo hay que recoger este regalito. Y bueno, nos quedamos con mucho material, el tiempo se va volando. Queríamos también comentar el capítulo del Camino de Emaús, que es bellísimo también, que está en Lucas 24, del 13 al 35, y prácticamente pues ya es el final, ¿no?, de este evangelio de San Lucas. Pero bueno, Lupita, se nos acabó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Abraza a Cristo, enamórate de Cristo. Si somos cristianos, tenemos que estar enamorados de Él. La verdad es una persona, es Jesús. Jesús está vivo, ha resucitado, encuéntrate con Él. Y un camino fabuloso son las Sagradas Escrituras. Siéntete invitado a participar de las enseñanzas de la iglesia leyendo las Sagradas Escrituras. Busca esa clase de Biblia que ya te está buscando a ti. Hoy es el día para que te decidas y digas, quiero conocer a Cristo, conociendo las Sagradas Escrituras. Un abrazo muy grande. Así es, pues muchísimas gracias a todo el equipazo que siempre hace posible este programa. Prometí agradecer al call center, que son lo máximo. Sí, gracias a todos los del call center, gracias pues al máster, a switchers, a audio, a nuestros queridísimos camarógrafos y a ustedes también por acompañarnos y pues conocer más a la persona de Cristo el día de hoy a través del Evangelio de San Lucas. Lupita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Meche Preciosa. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Les vamos a pedir un favor. ¡Alégrate!